Muy, ya, empezamos ya. Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy, las oponentes de la Escuela Superior Pedagógica Santa Rosa, de la especialidad de Educación Inicial del 10º semestre B, nos deleitarán con el tema de didáctica de la ciencia en el mundo físico. Bueno, el propósito de este webinar es dar a conocer al público, tanto docentes, estudiantes, los aprendizajes que se quiere lograr en el área de ciencia y tecnología a través del currículo nacional del nivel primario y secundario. Antes de iniciar con esta jornada, en unos momentos les voy a enviar el link del formulario de asistencia y asimismo la rueda de preguntas que se realizará al finalizar esta exposición. Vamos a dar introducción a presentarles que en este webinar se va a generar 3 bloques. En el primer bloque daremos a conocer a través de nuestras especialistas que hablarán acerca de cómo se define el área de ciencia y tecnología a través de los conocimientos científicos y tecnológicos. Nuestras expositoras especialistas son Mariela Vivanco Puma y Carol Velázquez Guamán. En el segundo bloque daremos a conocer y a comprender acerca de las competencias que se desarrolla en el área de ciencia y tecnología y el cambio que surge en el currículo en el año 2015 con la actualidad. Las especialistas que nos darán a conocer es la señorita Rosa Nelida Villacorta, la señorita Flor Aymachoque y Mari Carmen Cesenarro Alarcón. Seguidamente, para concluir, daremos el tercer bloque, donde se va a explicar los conocimientos científicos que una docente debe de considerar en el acompañamiento de los aprendizajes de los estudiantes, donde se va a explicar el mundo físico y finalmente daremos a conocer las conclusiones. Las señoritas especialistas en este tercer bloque son Mary Laura Villanueva, Pilar Sure Villalba, Lisbeth Suyo Itme, Iber Rojas Jiménez, Verónica Vega Cáceres y finalmente las conclusiones que nos dará la señorita Yukio Vázquez y la señorita Rebeca Rodríguez. Daremos inicio a nuestro webinar, que es el primer bloque. Doy el pase a la señorita Mariela Vivanco Puma. Muy buenos días, mi nombre es Mariela Vivanco y el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el área de ciencia y tecnología. Como su mismo nombre lo dice, en esta área se tiene que aplicar conocimientos científicos y tecnológicos para que sí nosotros podamos comprender, apreciar y aprovechar el mundo. Y así también nosotros podamos contribuir más informadas y también nosotros podamos proponer soluciones en diversas situaciones o en diversos contextos. En la área de tecnología existen 3 enfoques de aprendizaje. El primero vamos a encontrar que es la indagación científica. La indagación científica se desarrolla progresivamente mediante ideas claves para que nosotros podamos comprender cómo investigar y así a la vez nosotros podamos construir conocimientos y también comprender el mundo que nos rodea, utilizando habilidades que pueden ser formulando preguntas, recolectando datos, analizando pruebas y también puedan tener discusiones sobre los resultados. Para este enfoque hay 5 pasos, que el primero es generar preguntas, que es muy importante que nosotros tenemos que generar preguntas, porque si no, no tendríamos que investigar, no tendríamos un objetivo. Después pasamos al segundo paso, que es proponer acciones. Después, el tercer paso, nosotros tenemos que obtener y registrar los datos que nosotros vamos a realizar mediante una exploración de aprendizaje, que es la investigación. Y después pasamos al cuarto paso, en la cual vamos a comparar respuestas que se dieron a un inicio y después de la exploración, cuáles son las respuestas que nosotros encontramos. Y después pasamos al último y quinto paso, es donde nosotros tenemos que dar respuestas a lo que ya nosotros hemos explorado anteriormente. Después vamos a pasar, ahora vamos a pasar a la alfabetización científica. La alfabetización científica es un enfoque en la cual se refiere a que nosotros nos tenemos que apropiar o nosotros nos apropiamos de conocimientos, de habilidades y actitudes
básicos respecto a la ciencia. ¿Ya? Y también con esto nos ayudamos a los estudiantes a que ellos puedan comprender mediante este enfoque también el otro enfoque que sería la alfabetización tecnológica, ¿ya? En la cual esto también nos permite aprender y utilizar y aprovechar algunas herramientas como hoy ya utilizamos, que son el uso de las TICs, ya que es muy importante para que nuestros estudiantes sean más informativos, en la cual ellos necesariamente puedan tomar decisiones, como ya mencioné anteriormente, puedan estar más informados para que sepan desenvolverse en el mundo actual y que nosotros conozcamos el papel de la ciencia y tecnología que se desempeña en nuestras vidas, ya sean tanto personales como en la sociedad. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Espero que hayan podido comprender esta pequeña introducción sobre el área de ciencia y tecnología. Gracias. Muy bien, agradecemos la participación de la especialista Mariela Vivanco Puma y pasamos a la señorita Carol Velázquez. Muchas gracias, señorita moderadora, por el pase. Comenzamos. ¿Cuáles son las competencias que se desarrollan en el aprendizaje de este área? Continuamos, por favor. Tenemos la resolución ministerial número 199-2015, que nos sustenta, ¿no?, de que hubo la necesidad de modificar el diseño curricular nacional de la educación básica regular respecto a determinadas competencias, a las capacidades y algunos indicadores de desempeño para cada grado y ciclo que corresponde. ¿Con qué fin? Con el fin de que los docentes apliquen estas nuevas competencias, estas competencias modificadas, lo apliquen con sus estudiantes y de esta manera desarrollen sus capacidades, las habilidades que tienen los estudiantes. Continuamos, por favor. Bueno, en este cuadro les muestro lo que son las 4 competencias, la resolución ministerial número 199-2015 y el currículo nacional. ¿Qué nos explica? En la primera competencia, esta era la anterior competencia que se trabajaba en el 2015, que es indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. Actualmente en el currículo nacional se está trabajando lo que es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Ahora, la segunda competencia que se trabajaba anteriormente en el 2015, se trabajaba la competencia de explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. Actualmente el currículo nacional está trabajando la competencia de explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Ahora, la tercera competencia que se trabajaba anteriormente, se trabajaba la competencia de diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno. Actualmente el currículo nacional está trabajando, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Ahora, nuestra cuarta competencia, anteriormente se trabajaba, construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad. Ahora, actualmente el currículo nacional se mantiene con esa competencia. Por favor, continuamos con el siguiente PPT. Muy bien, gracias. Ahora les voy a dar a conocer las competencias y capacidades que se desarrolla en el área de ciencia y ambiente desde el ciclo 2 hasta el ciclo 7. A ver, continuamos. En la primera competencia nos dice indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. Dentro de ella hay 5 capacidades que es problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer la indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información, evalúa y comunica. Ahora, nuestra segunda competencia es explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. Dentro de ella vamos a encontrar 2 capacidades, que es comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. Ahora, nuestra tercera competencia es diseña y produce
prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno. Dentro de ella se desarrollan 4 capacidades, que es plantea problemas que requieren dar soluciones tecnológicas y selecciona alternativas de solución. Segunda capacidad, diseña alternativas de solución al problema. Implementa y valida alternativas de solución, evalúa y comunica la eficiencia, la confiabilidad y los posibles impactos de su prototipo. Y como cuarta competencia, tenemos construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad. Dentro de ella encontramos 2 capacidades, que es evalúa las implicancias del saber y del qué hacer científico y tecnológico. Y la segunda, que es toma posición crítica frente a situaciones sociocientíficas. A continuación, la siguiente especialista dará a conocer más sobre las competencias que les he mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias por el pase. Mi nombre es Rosa Villacorta. Pues vamos a continuar con la primera competencia del área de ciencia y tecnología. Esta competencia es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Como bien nuestra especialista Caro lo mencionó, esta competencia la trabajamos desde el ciclo 2 en adelante hasta concluir la básica. Pues la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tomando en cuenta que el área de ciencia y tecnología, ¿cómo es que se desarrollan los aprendizajes en este área? Pues se toma en cuenta la experiencia que el estudiante tiene y en base a ello se van construyendo los aprendizajes. Primero, se va a detectar los datos, los objetos, las situaciones y los procesos problemáticos que ellos puedan percibir del ambiente en el que ellos conviven, ¿no? Tanto con la naturaleza, con el entorno social. Luego van a pasar a hacer posibles soluciones y a plantear unas posibles hipótesis. Y este proceso aporta en el desarrollo de la imaginación. Ahora, ¿qué aprenden con esto? Los niños, los estudiantes en general, aprenden a observar, aprenden a explorar activamente y también reflexionan sobre sus propias vivencias. Luego, en un futuro, ellos tienen la capacidad de poder modificar estas acciones en referencia al entorno con el que ellos conviven. Entonces, tomamos en cuenta que en el área de ciencia y tecnología trabajamos en base al enfoque de la indagación. En la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Dentro de esta diapositiva, bueno, de esta competencia, trabajamos las capacidades, problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos, analiza información y evalúa y comunica el proceso y resultados de indagación como última capacidad. Bueno, vamos a presentar a continuación la primera capacidad del área de la competencia indaga mediante métodos científicos. Siguiente diapositiva, por favor. Por favor, corremos la diapositiva. Gracias. Bueno, en la primera capacidad tenemos problematiza situaciones. Dentro de esta capacidad nosotros trabajamos, los estudiantes trabajan lo que es la observación y a través del entorno donde ellos viven y plantean preguntas abiertas. ¿Cuál es la finalidad de estas preguntas abiertas? Que los estudiantes puedan realizar la indagación, como ya bien lo mencioné, y también esto le va a permitir tener una indagación más profunda, ¿no? No van a ser con preguntas cerradas. También otro aspecto que se trabaja dentro de esta capacidad es determinar las variables, la variable dependiente, la variable independiente y las variables intervinientes, que a continuación lo vamos a ver en este ejemplo que les traigo aquí en la diapositiva. Y un último aspecto que se trabaja dentro de esta capacidad también es el de formular las hipótesis de causalidad, explicando el porqué en sí, ¿no? De qué está pasando el fenómeno. Bueno, a ver, vamos a aplicarlo con un claro ejemplo, ¿no? La pregunta, ¿por qué algunos materiales se calientan más rápido que otros? Dentro de esta pregunta tenemos 2 variables, como por ejemplo, ¿no? La variable independiente está subrayada de naranjado, los materiales que podrían ser el plástico, la madera, el metal, y también la variable dependiente vendría a ser lo que está subrayado de rosado, que vendría a ser el tiempo de calentamiento en este caso. Entonces, y ahora, las variables intervinientes son las que engloban en general a la variable independiente y la variable dependiente. Ahora, por ejemplo, podemos tomar en cuenta la fuente de calor, el tamaño, el volumen del material,
entre otros aspectos con relación a ambas variables, ¿no? Y ahora, la hipótesis que planteamos frente a este planteamiento del problema que hubo es si el material es un metal, entonces se calienta más rápido que la madera y el plástico. Es una posible hipótesis que a continuación en las siguientes capacidades se va a ir descartando o dando validez a aquello que se ha planteado al principio. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Dentro de en la segunda capacidad de esta competencia, trabajamos en diseñar estrategias para hacer indagación. En aquí lo que trabajamos es, toma en cuenta primero el material, los instrumentos que van a emplear. Aquí se puede hacer, ¿no? Preguntas de en base a la variable independiente, por ejemplo, en base a los materiales, que es el metal, ¿qué instrumento a mí me ayudaría a poder medir este material? Entonces, de esta manera es que el estudiante va a indagar, va a buscar diferentes instrumentos, consultar diferentes fuentes, sean primarias, secundarias, para poder plantear una solución y poder elegir un instrumento determinado, ¿no? También es importante que el procedimiento sea comprensible, sea viable, sea seguro. Y por último, ¿no? Se desarrolla la manipulación de las variables independientes. Como bien los mencioné, la variable independiente en el ejemplo anterior era los materiales, el metal, el plástico. Entonces, podemos hacer la manipulación, ¿no? Por ejemplo, qué tiempo demora el plástico en calentar más rápido, ¿no? O qué tiempo demora el metal en calentar. Entonces, de esta manera les permite al estudiante también registrar y comparar los resultados. Ahora, en la capacidad 3 tenemos genera y registra datos. Dentro de trabajamos, los datos se registran y organizan en tablas, en gráficos, con la posición de variables. Y asimismo también se da la reflexión sobre la pertinencia y la precisión de los datos recogidos. En base al instrumento que ellos hayan empleado, los estudiantes van a poder comparar, como ya les dije, contrastar y emplean lo van a comunicar o en este caso lo van a representar a través de tablas, de gráficos, como podría ser, ¿no? El plano cartesiano al trabajar el eje de las abscisas y las ordenadas en base a las variables también que se está trabajando. Ahora, en cuanto a lo que es la capacidad 4, analiza datos e información, es donde el estudiante encuentra las relaciones cuantitativas y cualitativas en tendencias para que puedan sacar las conclusiones y posteriormente puedan argumentarlas. En la capacidad 5, trabajamos lo que es evaluar y comunicar el proceso y resultados de indagación. Aquí el estudiante comunica los resultados, las dificultades técnicas en el proceso, propone nuevas investigaciones y mejoras del procedimiento. Entonces, es a partir de esta competencia que el estudiante ya llega a una conclusión desde el problema que tenía al principio y luego dentro de eso también va a identificar qué limitantes hubo para que yo pueda indagar, para que yo pueda contrastar esta información, porque de hecho que siempre hay el trabajo del ensayo y error. Entonces, dentro de este aspecto también lo vamos a tomar en cuenta como a manera de autorreflexión en base a lo que se ha desarrollado. Y también tomar en cuenta que las conclusiones que se van a desarrollar al final sirven para que el estudiante pueda hacer nuevas investigaciones, para que sea un prototipo, ¿no? A partir de esta investigación, podría partir un proyecto de investigación, que es lo que se quiere que los estudiantes logren y también relacionarlos con el conocimiento científico, a partir de sencillas cosas, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la primera competencia. A continuación voy a dar el pase a la siguiente especialista que nos hablará de la segunda competencia. Gracias por el pase. Yo les voy a hablar sobre la competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Esta competencia implica el comprender conocimientos científicos, relacionándolo, por ejemplo, con hechos o fenómenos naturales, donde vamos a ver cuáles son sus causas y cuál es la relación que tiene con otros fenómenos. Asimismo, también comprende evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentran en debate. Esto para construir argumentos que lo llevan a participar. Esta competencia tiene dos capacidades. Su primera capacidad es comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Esta capacidad implica establecer relaciones entre varios conceptos y transferirlos a nuevas situaciones.
Esto permite construir representaciones del mundo natural. Todo esto podemos evidenciar en los estudiantes, por ejemplo, cuando nos explica, nos ejemplifica muchas cosas, asimismo compara y justifica sus respuestas, para lo cual nosotros como docentes debemos formular preguntas que requieran una explicación, eso es decir, preguntas abiertas y no cerradas. La comprensión como transferencia. Ser verdaderamente competente exige la capacidad de transferir lo que hemos aprendido. Es importante que nosotros todo lo que aprendimos debemos transferirlo hacia otros escenarios o nuevas situaciones que sean desafiantes para nosotros. La siguiente capacidad es evaluar las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. La capacidad se alcanza cuando, por ejemplo, el estudiante identifica los cambios generados en la sociedad por el conocimiento científico, lo cual ayuda, por ejemplo, a tomar decisiones y esta capacidad se facilita cuando se asume una postura. Voy a dar el pase a mi siguiente. Muchas gracias por el pase. Continuando con la competencia, les hablaré sobre esta competencia que habla sobre diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Pues esta competencia nos dice que implica la construcción de objetos, procesos o sistemas tecnológicos basándose en el conocimiento científico, tecnológico y de diversas prácticas locales, para dar respuesta a problemas del contexto ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego la creatividad y perseverancia. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, esta capacidad se facilita planteando ciertas preguntas. Por ejemplo, tenemos una pregunta que dice, ¿qué método es más eficaz para eliminar la placa bacteriana bucal? Otra pregunta que también nos podemos plantear, que es un ejemplo también, es ¿cómo sembramos hortalizas en un terreno árido? O también otra podría ser, ¿qué tipo de alimentación favorece la producción de animales de granja? Pues son una de tantas preguntas que nos podemos facilitar, ¿no? Para que podamos llegar a esta competencia. Entonces, no solamente pueden ser esas, pueden ser un montón de preguntas para poder llegar a la competencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos las siguientes capacidades. Tenemos 4 capacidades. Una de ellas es determina una alternativa de solución tecnológica. ¿Qué quiere decir con esto? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Con respecto, porque se necesita de un problema y de acuerdo a ese problema sacar alternativas de solución. El problema podría ser, ¿de qué manera ha aumentado la contaminación ambiental en estos tiempos de pandemia? Entonces, podemos decir a esto de que hay un montón de circunstancias en las cuales nosotros tenemos que poner o buscar soluciones. Para esto podría ser el hecho de buscar información en Internet, buscar algunas producciones de libros, artículos, y de esa manera habrá algún tipo de solución. Entonces, a ver, con este ejemplo vamos a pasar a la siguiente capacidad, que diseña la alternativa de solución tecnológica. Pues, de acuerdo a esto, podemos decir de que podemos representar mediante gráfica o esquemas para poder llegar a la solución. En la tercera capacidad que dice implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. Pues aquí vamos a poder buscar lo que es la alternativa de solución y vamos a poner a prueba las diferentes soluciones que hemos planteado. Y en la cuarta capacidad, pues dice evalúa y comunica el funcionamiento de su alternativa de solución tecnológica. Pues esta competencia nos ayuda a comprender o responder al requerimiento del problema que hemos planteado al principio. Bueno, eso vendría a ser la competencia, esta competencia, ¿no? Muchas gracias. Voy a dar el pase a mi siguiente compañera. Muy bien, agradeciendo la participación de las 3 especialistas, pasaremos al tercer bloque, que empezará la señorita Mary Villanueva. Por el pase, prosigo explicándoles sobre lo que es el conocimiento científico como un medio para acompañar el desarrollo de las competencias del área de ciencia y tecnología. Ya. Para esto tenemos 4 ideas grandes o fuerzas acerca de lo que es la ciencia, ¿ya?
Ya. Primero, la ciencia nace del deseo del ser humano por comprender, por conocer sobre la naturaleza y sobre los avances y desarrollos tecnológicos. También por satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Planteándonos en base a los cuestionamientos de conocer, de saber lo que ocurre, lo que pasa con la naturaleza o con los avances tecnológicos. De esa manera vamos registrando y analizando, ¿no? ¿Cómo se llama? Acerca del conocimiento de lo que es la ciencia. Y también podemos rescatar sobre la ciencia, los cambios o los nuevos aportes que se nos dan, ¿no? Acerca. Esos avances científicos también están establecidos en cuanto a las nuevas teorías o también en base ya establecidas las teorías, ¿no? Haciendo las mejoras o correcciones. De esa forma estamos aprovechando lo que es el avance científico y el avance científico, ¿ya? Y con el otro concepto vamos. El conocimiento científico también son producidos por la comunidad científica en general, ya que ellos responden a lo que es una tradición y valores. Su trabajo también requiere una comunicación, a una continua comunicación y evaluación, ¿no? Lo que es el respecto a uno mismo, lo que se evalúa con el trabajo de investigación y también con el apoyo, con los aportes en cuanto a la sociedad. Y estos trabajos de investigación también se requieren a los aportes económicos o también apoyos sociales, ¿no? Que se pueden brindarles. ¿Para qué? Para priorizar lo que es para la divulgación o hallazgos de las prácticas tecnológicas que se puede realizar. También una de las ideas es la ciencia también se presenta límites definidos por sus propios supuestos de un universo único. También es observable y comprensible. Así también presenta dificultades técnicas y concepciones de los científicos y de la sociedad en un momento determinado. También una de las ideas es el progreso de la ciencia, ¿no? Como les estaba diciendo, que presenta en cuanto a los avances, los cambios que puede generar dentro de la sociedad, ¿no? También en cuanto a los cambios de estilos de vida. Y ambos cambios o ambos progresos también tienen implicancia en lo que es en el aspecto ética, social y ambiental y política. Ya, ahora les doy a conocer los que son las grandes ideas sobre la naturaleza. Ya, la materia es un conjunto de estructuras complejas que están formadas por partículas y ondas, las cuales tienen propiedades particulares. Entre ellos es el de observar, ¿no? Lo que observamos y de liberar energía. Ya, vamos con el siguiente. La energía también tiene como diferentes manifestaciones por diferentes interconexiones que existen en el campo magnético. Y también las organizaciones o las células sobreviven y se producen, intercambian en base al funcionamiento de una serie de estructuras que cambian, ¿no? Que lo que es la energía y la información, y se organizan jerárquicamente. Y la estructura genética es hereditaria. ¿Por qué? Porque evoluciona, ¿no? En cuanto a la recepción o la información que realiza en sí misma, y también se transmite en generación en generación. Los ecosistemas también son sistemas altamente complejos, porque son evolutivos, porque van cambiando en tiempo para preservar lo que es la supervivencia. El ser humano también podemos hacer como un ejemplo, ¿no? El ser humano también es un caso, ¿no? Que se relacionen, pues porque el ser humano es lo que va a desarrollar, lo que va a aportar nuevas teorías o nuevas investigaciones en cuanto ya sea sobre el mundo natural, o también puede ser sobre los avances o desarrollos tecnológicos, ¿no? Eso sería en cuanto a mi exposición. Muchas gracias. Le doy pase a la otra, mi compañera.
Muy buenas tardes, yo voy a dar pase a este tema del mundo actual físico. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. El modelo atómico actual. Voy a explicar cómo llegamos al modelo atómico actual, pero para iniciar voy a dar un concepto sobre el átomo. El átomo es una partícula pequeña de un elemento u objeto que está compuesto por un núcleo y una corteza. También contiene lo que son los protones, neutrones y electrones. ¿Cómo se dio el modelo atómico actual? Empezamos en el año 400 a.C. Demócrito y Leucipo. Ambos nos hablan sobre las partículas diminutas de la materia, a los cuales le llaman átomos. Y estos átomos también a la vez significan indivisibles. Demócrito y Leucipo eran filósofos griegos. Demócrito nos habla sobre la materia microscópica y cualidades macroscópicas. Nos da un ejemplo sobre la manzana. La manzana se dividía en pequeñas unidades de manzanas más pequeñas que el mayor tamaño. El modelo de Dalton. Aquí en este año de 1803 a 1807, Dalton nos habla de la teoría atómica. El átomo como minúsculas partículas esféricas e indivisibles. Nos habla de las leyes de proporciones múltiples. Nos dice proporciones múltiples porque estos átomos, estas partículas circulares, al juntarse, fusionaban otro elemento. Y hasta podría variar de acuerdo al volumen que cada elemento tenía. El modelo de Thomson en el siglo XIX. Las partículas eléctricas de carga negativa eran un átomo positivo. Thomson nos habla sobre esta partícula eléctrica, este átomo que tenía una particularidad, ¿no? Que es positiva, pero llevaba pequeños electrones de carga negativa. Así lo compara con un pudín de pasas. Rutherford nos habla sobre el modelo que ha sacado, por ejemplo, de un experimento realizado por una lámina. Esta lámina fue puesta en una pantalla con ambiente de zinc y notó que había un haz de luz que estaba disparándose por diferentes direcciones. Entonces, Rutherford sacó la conclusión de que los electrones o átomos estaban en constante movimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Los modelos atómicos actuales. Aquí hablamos del modelo de Bohr, que nos habla que habían orbitales, y cada orbital también componía de 2 electrones, y también hablaba de los saltos cuánticos. Los saltos cuánticos consistían en que cada vez que los electrones disminuían su nivel, saltaban a un orbital mucho menor, pero ellos iban a una velocidad mucho mayor cada vez que saltaban a estos orbitales. El modelo actual nos hablan Schrödinger y Ermendinger. El electrón se comportaba como una onda en movimiento alrededor del núcleo, y tampoco es posible predecir la trayectoria exacta de un electrón. También decimos que existían varias clases de orbitales, que luego vamos a verlos, que son el SPDF, y también llevan bastantes orbitales mayores y menores. En cada orbital no puede encontrarse más de 2 electrones, como lo veremos en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. La distribución electrónica, o también vamos a conocerlo como la regla del Sarrus o serrucho. Aquí nos habla Moller que en este ejemplo de primer S, segundo S, 3S, esta primera línea compone 2 electrones porque es un orbital menor. En el segundo 2p, 3p, 4p, nos habla que son orbitales mayores porque componen la mayor cantidad de electrones, que son 6. Y el 3d compone una mayor cantidad que los anteriores, que sería de 10 electrones. Mediante esta ley de Sarrus podemos también distribuir los elementos, los electrones de los elementos químicos. Muchas gracias. Voy a pasar la siguiente palabra a mi compañera. Muy buenas tardes, muchas gracias por el pase. Hablaré sobre el estado de agregación de la materia. La materia se presenta en 4 estados o formas de agregación, que es sólido, líquido, gaseoso y plasma.
Los 3 primeros en condición ambientales son los más importantes que hay, ¿no? Depende del grado de cohesión y movilidad de las partículas. Tenemos lo que son los átomos, iones o moléculas. ¿Qué es cohesión? La cohesión es una unión o relación estrecha entre personas o cosas. Y movilidad, bueno, se entiende que es el conjunto de desplazamiento de personas y mecánicas que se produce en un entorno físico. Tenemos lo que es el átomo. Bueno, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento y los iones es un grupo de átomos que tiene una carga eléctrica. Y las moléculas es una entidad electrónicamente neutra compuesta de 2 o más átomos del mismo elemento o elementos diferentes. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos la teoría molecular de los estados de la materia. Teoría científico-molecular. Bueno, la teoría científico-molecular permite explicar el comportamiento de las sustancias en cada uno de los estados, a partir de principios o postulados generales. Tenemos principios y postulados. Tenemos 3 principios. La primera es que la materia es discontinua, es decir, está formulado por entidades muy pequeñas llamadas partículas, átomos o moléculas. La segunda, tenemos las partículas están en continuo movimiento, tocando entre sí de manera elástica como resultado de la interacción entre 2 fuerzas de cohesión y de expulsión, ¿no? Que ya hemos dicho que es cohesión, ¿no? Cohesión, y como ya lo hemos indicado, es una relación estrecha entre personas o cosas. ¿Y qué es expulsión? Es el despreciar o rechazar a algo, ¿no? Ahora tenemos el tercer principio, que es entre las partículas existen interacciones más o menos intensas dependiendo del estado de agregación. Muchas gracias, le doy el pase a la siguiente especialista. Muy buenos días. En esta oportunidad voy a continuar con la explicación sobre el conocimiento del mundo físico. Dentro de ello tenemos Bien, continuando con la explicación, ahora vamos a hablar sobre lo que es los estados de transferencia de la calor. En ello tenemos la conducción, tenemos otro estado de transferencia de la calor que es la convección y también la radiación. Dentro de la conducción viene a ser la transferencia de calor a través del cuerpo o entre 2 cuerpos en contacto, sin que se desplacen las moléculas en los mismos. Esto ocurre en todas las materias sólidas. La transferencia de calor, por ejemplo, cuando de la asa de una olla, cuando está caliente, a eso se le da el concepto de conductividad térmica. Por otro lado, tenemos la transferencia de calor a través del estado de convección, en la que es la transferencia del calor entre 2 partes de un cuerpo a causa del desplazamiento de moléculas. Esto ocurre solo en fluidos como son líquidos y gases. Este movimiento de moléculas se origina por la diferencia de densidades que hay dentro de las sustancias que generan corrientes de convección desde las partes más calientes hacia las partes más frías. Por ejemplo, cuando se pone a hervir el agua,
en una olla. Entonces, las moléculas pasan de las superficies más calientes hacia las superficies más frías. Por otro lado, tenemos otro tipo de transferencia de la calor que vendría a ser la radiación. La radiación viene a ser la transferencia de calor de un cuerpo a otro distante. El proceso es eficientemente en el vacío, ¿no? Es decir, cuando menos materia se encuentre entre esos dos cuerpos, la transferencia de la radiación va a ser más efectiva. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos la hornilla de la cocina, irradia una transferencia de calor llamada radiación. Bien, con todos estos términos científicos hemos querido explicar el mundo físico para que se logre en los estudiantes conocimientos acerca de la ciencia, del mundo científico. Eso sería todo. Ahora doy pase a mi compañera. Muy bien, gracias. Concluimos con las exposiciones de nuestras especialistas. Ahora daremos a conocer las conclusiones que será por parte de la señorita especialista Rebeca. Señorita Rebeca. Muy bien, muchas gracias por darme este pase. Y vamos a dar inicio diciendo, los aprendizajes de ciencia y tecnología previstos en el Currículo Nacional Perú permiten a los estudiantes aprender ciencias haciendo ciencias mediante el desarrollo de las competencias que nos plantea nuestro Currículo Nacional del Perú. Para ello se debe vincular las ciencias con el quehacer diario, emplear estrategias que les lleven a los estudiantes a encontrar sentido a lo que aprenden, buscar aplicaciones prácticas, pero sobre todo empezar desde lo que ellos saben a fin de llevar sabiendo que aquello que van a lograr será de utilidad en su vida y el bienestar. Muy bien, gracias señorita especialista Rebeca Rodríguez por su participación respecto a las conclusiones de esta exposición. Ahora daremos a conocer la segunda conclusión que nos presentará la señorita especialista Yukio del Pilar. Para concluir, la ciencia y la tecnología juegan un papel muy importante en nuestras vidas en estos tiempos, donde lo único constante es el cambio. Nuestra sociedad actual exige ciudadanos alfabetizados en ciencia y tecnología, es decir, que estén en la capacidad de comprender el mundo basado en conocimientos científicos. Es así que los aprendizajes de ciencia y tecnología previstos en el Currículo Nacional del Perú permiten a los estudiantes aprender ciencias haciendo ciencias mediante el desarrollo de competencias. Para ello, se debe vincular las ciencias con el quehacer diario, así como también emplear estrategias que lleven a los estudiantes a encontrar un sentido a lo que aprenden, pero sobre todo empezar desde lo que ellos saben, y esto a fin de llevarlos hacia nuevos conocimientos, sabiendo que aquello que van a lograr será de utilidad en su vida. Gracias. Muy bien. Agradecer a todos los espectadores que escucharon sobre el webinar que fue sobre didáctica de la ciencia del mundo físico. Seguidamente ya se fue registrando la asistencia de todos los espectadores. Ahora pasaremos a la rueda de preguntas que se fue recolectando durante todo este periodo. Y la primera pregunta va dirigida para nuestra especialista, Carol Velázquez Guamán, que es la siguiente pregunta, que dice, ¿qué diferencia existe entre la resolución ministerial del año 2015 y actualmente? ¿Por qué se dio ese cambio? La escuchamos, especialista Carol. Ok, gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? Hay una gran diferencia que anteriormente
el currículo nacional trabajaba lo que son las 4 competencias que les mencioné en el cuadro, si bien recuerdan, y actualmente se está trabajando en el currículo nacional del 2019 3 competencias. ¿Esto con qué fin? Bueno, este cambio que hubo se dio con el fin de que los docentes lo apliquen con sus estudiantes y de esta manera ellos mejoren el perfil de egreso de sus estudiantes. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, especialista Carol. Ahora pasaremos a la segunda pregunta que va dirigida para la señorita especialista Mariela Vivanco Puma, donde la siguiente pregunta es para ella y dice, ¿cuáles son los pasos para desarrollar el enfoque de la indagación científica? La señorita Mariela Vivanco Puma tiene dificultades con su conectividad, pero ella ha enviado su respuesta y es la siguiente. Este primer paso da inicio al proceso de indagación. Si una pregunta o algo a investigar no tendría la necesidad de empezar nuestra labor de investigación, quiere decir que a través de una pregunta es donde se genera la investigación. Una vez generada nuestra pregunta, podríamos ir dando posibles respuestas que vendrían a ser nuestras hipótesis, ¿no? Pero recuerden que toda respuesta es válida para empezar a investigar. En el segundo paso se puede generar, que es proponer acciones que buscaremos algunas ideas que nos puedan ayudar a resolver las preguntas que hemos planteado. En el tercer paso que la señorita Mariela responde a esta pregunta, indica que una vez generadas nuestras preguntas, pasamos a registrar datos que vamos a obtener en nuestra investigación. Seguidamente, en el cuarto paso, se da el registro de datos y se da la comparación de respuestas, dándose un primero cambio a las ideas, ¿no? Y en el quinto paso, finalmente, se realiza dar respuestas para así dar a conocer todo lo que hemos investigado en nuestro proceso y asegurar de dar la respuesta correcta basándonos en nuestras experiencias. Ahora pasaremos a la tercera pregunta, que es para la señorita especialista Rosa Nélida. La siguiente pregunta para usted es, según el currículo nacional, ¿qué aprendizajes en ciencia y tecnología se desarrollan en los estudiantes? Muchas gracias por la pregunta. Pues, de acuerdo a lo que ya hemos ido presentando en nuestra presentación, hemos hablado de las competencias, de las 3 competencias que se desarrollan durante la educación básica en general, ¿no? Partiendo de la competencia, indaga mediante métodos científicos, a través de los conocimientos, construyendo sus conocimientos. La otra competencia que explica el mundo físico, basándose en el conocimiento sobre los seres vivos. Como bien ya nuestras especialistas lo han ido explicando, en aquí, ¿no? Ellos, los estudiantes van conociendo más de su entorno a través de algo más concreto, por así decirlo, de la realidad, los seres vivos, la materia, los átomos, y todo esto relacionarlo con algo con situaciones de su vida cotidiana. Es lo más importante. De esa manera se construye el aprendizaje más enriquecido en el estudiante. Y por último, también tomando en cuenta la competencia, diseña y estrategia soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Entonces, aquí, ¿qué nos dice, no? El emplear la tecnología para también poder solucionar los problemas. No solo se puede hacer desde el medio concreto con la realidad. Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, ¿no? Nosotros, ¿de qué manera podemos promover en los estudiantes que ellos solucionen los problemas? Por ejemplo, la temática del medio ambiente, que es la más general, ¿no? La contaminación ambiental. ¿De qué manera lo podemos hacer ahora que estamos en casa, a distancia? Lo podemos hacer quizá proponiendo algunas alternativas de solución por las redes sociales, que podría ser una de las iniciativas que los estudiantes pueden dar, ya que ellos están más inmersos ahora en esto de la tecnología. Bueno, espero haber resuelto la duda con respecto a esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, especialista Rosa Nélida. Sí, es muy cierto lo que usted indicaba. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta que tiene relación con la respuesta que nos dio nuestra especialista Rosa Nélida. Y esta pregunta va para la siguiente especialista, Mary, que dice, ¿no? Que usted como a través de sus prácticas como futura docente, ¿cómo es que usted incentiva el conocimiento científico en los estudiantes?
Ya. Muy bien, gracias señorita Andrea por la pregunta. Respondiendo a la pregunta, nosotros como docentes podemos incentivar mediante la manipulación, ¿no?, de materiales que podemos prestar a los niños mediante la manipulación, exploración de materiales y también planteando preguntas retadoras. Y de esa manera estaríamos generando lo que es el conocimiento en sí mismo y también a través de eso le estamos dando a conocer lo que es la utilidad de los materiales, de lo que van a manipular, ¿no? Y también planteando nuevas estrategias, ¿no? Facilitando materiales, como ya les he dicho, y están buscando nuevas metodologías. Muchas gracias. Eso sería en cuanto a la pregunta. Gracias, especialista Mary. Y finalmente, la siguiente pregunta es para la especialista Pilar Sure Villalba, que es la siguiente. ¿Cómo podría usted, a través de sus prácticas, enseñar el tema de los átomos en el nivel inicial? Muchas gracias por la pregunta. Es verdad, el tema de los átomos es muy complejo como para enseñar a los niños de nivel inicial, pero podemos enseñarle, por ejemplo, que los cuerpos poseen energía positiva y negativa. En este caso, yo podría aplicar, por ejemplo, la estrategia de la fricción. Podemos hacerlo con el globo, con el cabello, podemos hacer también con la regla o lapicero. Esto nos puede ayudar a ayudar al niño a que pueda distinguir qué elementos, qué materiales se pueden impregnar, ¿no?, en este elemento. Entonces, ahí demostramos al niño que las cargas negativa y positiva se atraen, pero si son cargas iguales, se repelen. Gracias por la pregunta, señorita Andrea. Muy bien, muchas gracias, señoritas especialistas. Nos despedimos de este webinar, esperando que haya sido satisfactorio para cada uno de los espectadores. Muchas gracias, hasta la próxima.